Día 14. Esperaba no tener que escribir estas palabras, pero se movió. Drake y yo nos levantamos esta mañana y miramos por la ventana como hemos hecho los últimos días. Cuando le pregunté si todavía estaba allí, se quedó en silencio. Lo llamé otra vez, pero se negó a responder. Me encargué de investigar y me acerqué a la ventana. Todavía puedo imaginarlo tan vívidamente como lo hice esta mañana. No se había movido mucho, pero ya estaba casi a mitad de camino bajando la montaña. Respiré profundamente, mi cuerpo empezó a temblar de nuevo. Le pregunté a Drake cuánto tiempo tardaría la forma en llegar a nosotros, pero solo sacudió la cabeza. Podría tomar semanas para llegar aquí, o podría tomar días u horas. Como decía mi abuelo, actúa de forma diferente para cada uno. Drake y yo pasamos el día en el lugar de la expedición. No queríamos que nadie se diera cuenta de lo nerviosos que estábamos, así que hicimos lo posible por ocultar nuestro miedo. Debe haber funcionado, considerando que nadie nos dio ninguna mirada inquisitiva. Mientras todos se movían alrededor de la pantalla del ROV, los dos nos sentamos en nuestra mesa y nos susurramos el uno al otro. Drake temía que cuando volviéramos a la base, la figura se hubiera acercado aún más. Hice lo que pude para mantener la calma, pensando que uno de nosotros tenía que mantener la compostura. Le dije que no intentara preocuparse demasiado. Ninguno de los dos quería entrar en pánico. Cuando regresamos a la base, no se había movido en todo el día. Los dos intercambiamos una mirada de alivio. Esa noche, todos se reunieron alrededor del televisor para ver otra película. Mientras todos los demás tenían los ojos pegados a la pantalla, Drake y yo mirábamos de vez en cuando por la ventana para ver si la forma se había movido. Para cuando la película terminó, ninguno de nosotros podía recordar qué pasó exactamente en ella. Cuando no mirábamos por la ventana, pensábamos en lo que haríamos si la forma se acercaba demasiado. Todo el tiempo, me recordaba a mí mismo no pensar demasiado y tomar descansos si era necesario. No puedo pensar en una solución con mi mente bajo estrés. Estoy sentado en la cama ahora mismo, escribiendo todo esto. Drake se durmió hace una hora. Me dijo en el lugar de la expedición que no había dormido bien la noche anterior. Aunque es la primera vez que me admite que no ha dormido, tengo la sensación de que ha ocurrido en más de una ocasión. Acabo de echar un vistazo y me he dado cuenta de que tiene una cruz agarrada con fuerza en la mano. No voy a decir nada. Nunca he sido alguien que juzgue a nadie basado en la religión, la política o algo así. Aunque nunca he sido religioso, una voz en la parte de atrás de mi cabeza me dice que realizar una plegaria ocasional no me haría ningún daño en este momento. Día 16. Algo acaba de pasar. Hace menos de una hora, me desperté en medio de la noche y necesitaba ir al baño. Me levanté en silencio, haciendo lo posible por no despertar a Drake. Lentamente abrí la puerta y me aseguré de cerrarla con la llave. Nuestro dormitorio está al final del pasillo, lo que me obligó a caminar una distancia considerable hasta el baño comunitario en el extremo opuesto del pasillo. Me envolví bien la manta alrededor de los hombros y seguí por el pasillo. El calentador debe haber quemado otro fusible, porque el pasillo estaba absolutamente helado. Tal vez lo había hecho hace una semana. Mi jefe hizo que Roger saliera y lo cambiara. No fue hasta más tarde que supe que el hombre parecía guardar rencor a Roger. David me dijo un día que era porque Roger había golpeado el auto de mi jefe en el estacionamiento o algo así. Me mantuve al margen de su pelea, para no empeorar mi relación con el jefe. Cuando pasé por la habitación de Roger y David, noté que la puerta estaba abierta. Roger debió encargarse de ir a cambiar el fusible. Aunque yo nunca haría tal cosa, aplaudí la amabilidad del hombre. Giré la esquina y abrí la puerta del baño cuando sentí algo. Había un frío casi doloroso que me pellizcaba los tobillos. El frío trajo un temblor a mi columna vertebral que se extendió por todo el cuerpo. Cuando miré a mi lado, vi que la puerta de entrada estaba abierta de par en par. El amargo frío inundaba el edificio. Maldita sea, Roger, murmuré para mí mismo sin nadie alrededor que me escuchara. Tiré de la manta aún más fuerte y me dirigí a la puerta abierta. Con cada paso que daba hacia la puerta, podía sentir que el aire se volvía más frío. Pasé el umbral y salí a la noche. A pesar de que llevaba mi parka y tenía una manta gruesa envuelta a mi alrededor, todavía podía sentir el frío del aire atravesando las capas que me envolvían. Temblé antes de girar en dirección a la caja de fusibles en el lado del edificio.
Maldigo a quien diseñó este lugar. Me pregunté quién pondría la caja de fusibles afuera en vez de adentro como un contratista normal. Sin embargo, cuando la estudié más de cerca, descubrí que estaba cerrada. Si un fusible no se había fundido, eso significaba que Roger salió por otra razón. Grité su nombre, esperando recibir algo a cambio. Todo lo que podía oír era el sonido del viento soplando. Sin saber qué más hacer, empecé a caminar por la base buscándolo. Cuando di la vuelta alrededor de la base y llegué al lado norte, pude verlo parado en la nieve. Una sensación de alivio me invadió al ver que no se había ido a algún lugar a morir de hipotermia. Grité su nombre, pero no respondió. Continuó de pie sin moverse, los reflectores a nuestro alrededor proyectaban su larga sombra sobre la impecable nieve blanca. Roger. Grité a todo pulmón cuando empecé a ir en su dirección. Maldita sea, ¿qué demonios te pasa? ¿Te has vuelto sordo o algo así? Extendí una mano y la puse en su hombro. Cuando empecé a sacudirlo de forma suave, se negó a reconocer mi presencia. Está bien, ya he tenido suficiente, grité mientras me inclinaba hacia adelante para mirar su cara. No estaba muerto, considerando que aún podía ver su aliento formando una nube en el aire. Sus ojos azules estaban abiertos de par en par, y su boca colgaba abierta con el ceño fruncido. Mientras lo estudiaba más, pude ver su garganta temblando mientras trataba de hablar. Con cada intento fallido, su boca emitía un chillido que apenas podía oír con el aullido del viento. Roger, le dije con una voz temblorosa, ¿qué pasa? Casi salí de mi piel cuando su cabeza se volvió repentinamente para mirarme a los ojos. Después de un gran trago, se las arregló para ahogar algunas palabras. Se movió, maldita sea, se movió. Sacudí la cabeza de lado a lado, sin poder comprender lo que decía. De repente, levantó la mano y señaló la noche. Seguí la dirección que su dedo señalaba. Estaba haciendo un gesto hacia la montaña. Fue entonces cuando lo vi. La forma casi había llegado a la base. No, pensé para mí mismo. ¿Cómo puede haberse movido tanto en una sola noche? Me volví para enfrentarme a Roger. Su boca ya no estaba abierta con el ceño fruncido, sino que formaba una sonrisa demente. Lentamente empezó a reírse. Esta no era la risa que le había oído usar cada vez que David contaba un chiste sucio o veíamos a Seinfeld en el estudio. Esta risa era enloquecedora. Sonaba como alguien que pertenecía a una institución mental. En nombre de Dios, ¿qué te pasa, Roger? Presionó su dedo sobre mis labios y me silenció. Aunque había dejado de reírse, esa sonrisa enfermiza todavía estaba pegada en su cara. Todos nuestros errores nunca se olvidan, susurró con una risa. Fue en ese momento que corrí. No quería quedarme y enfrentarme a él, todo lo que quería era escapar. Corrí, ni siquiera para volverme a mirarlo hacia atrás. Crucé el umbral de la puerta de nuevo, y rápidamente la cerré detrás de mí. No me importó si despertaba a alguien. Todo lo que quería hacer era volver a mi habitación y esconderme bajo mis cobijas. Como dije antes, no puedo volver a dormirme una vez que me despierto. Ahora estoy sentado en mi cama escribiendo esto en mi portátil. Drake sigue durmiendo con esa cruz en la mano. No tiene sentido que lo despierte para decirle lo que vi. El pobre hombre ha estado exhausto los últimos 2 días y necesita descansar. Le daré la noticia por la mañana. Día 17. Cuando me desperté esta mañana, encontré a Drake sentado con su portátil revisando su correo electrónico. Antes de tomar mis suministros para ducharme, le dije lo que vi anoche. Durante todo el tiempo que hablé, permaneció perfectamente quieto y en silencio. Cuando terminé, se sentó en silencio. No sabía exactamente cómo reaccionaría, pero seguramente no me esperaba esto. Por lo menos durante un minuto, nos sentamos sin decirle una palabra mientras él miraba el suelo y pensaba. Me asusté un poco cuando finalmente levantó la cabeza para mirarme. Así que, la forma va tras otra persona, también. Supongo que ya no estamos solos en esta situación. Solo asegúrate de vigilarlo. Solo Dios sabe de qué es capaz un hombre como él. Sin decirle una palabra más, se levantó y salió de nuestra habitación. No sabía realmente qué hacer con su declaración. Llegué a la conclusión de que hablaría más con él en el lugar de la expedición y dejé nuestra habitación para ir a desayunar. Cuando entré en el estudio, me saludó la visión de Roger y David sentados en la mesa desayunando e insertando datos en sus portátiles.
Ambos se detuvieron y levantaron la vista de su trabajo para darme una sonrisa y un rápido saludo de buenos días. Les devolví el gesto con una sonrisa forzada, haciendo lo posible por no mostrar mi miedo. No solo me sorprendió, sino que me mortificó que Roger hubiera vuelto a la normalidad. Después del incidente de anoche, esperaba que se encerrara en su habitación todo el día. Sin embargo, aquí estaba. Estaba en pleno funcionamiento y tratando esta mañana como si nada hubiera pasado unas horas antes. Estuve tentado de apartarlo y tener una charla, pero decidí no hacerlo. Tendría que hablar con él cuando estuviera solo y sin nadie cerca para evitar alguna sospecha. Desayuné con ellos dos, teniendo una ligera conversación en el proceso. Cuando terminé y enjuagué mi tazón en el fregadero, David había vuelto a su habitación para tomar algunas provisiones. Intenté aprovechar la situación y hablar con Roger a solas. Justo cuando tiré de una silla para sentarme, escuché a mi jefe decir que era hora de que el equipo de la expedición partiera. Lo insulté en voz baja y volví a mi habitación para recoger mi mochila. Drake y yo pasamos el día en nuestra mesa en el edificio móvil del lugar de la expedición. Él tenía que ir a arreglar un problema ocasional de software, y yo tenía que reparar un conducto neumático en el ROV. El resto del tiempo que no estuvimos ocupados con el trabajo, discutimos cómo confrontar a Roger sobre la noche anterior. Aunque ambos comenzamos con ideas de cómo llegar a una confrontación con él, decidimos no hacerlo. Cuando asimilamos con qué nos enfrentábamos, decidimos que lo mejor era preguntarle sobre ello. Terminamos quedándonos una hora más tarde de lo habitual. El equipo que trabajaba en los controles se había retrasado y quería terminar el trabajo asignado del día ahora en lugar de compensarlo saliendo mañana temprano. Para cuando todos se amontonaron en los camiones de nieve para volver al campamento base, el sol se había puesto completamente. Viajamos de vuelta bajo la guía de brillantes luces de niebla atornilladas a la parte superior de los vehículos. Incluso con la enorme cantidad de luz que desprendían, nos seguía resultando difícil ver a través de la fuerte nevada. Cuando finalmente regresamos al campamento base, Drake y yo salimos del vehículo e inmediatamente nos apresuramos a entrar. Como esperábamos, Roger estaba sentado solo en la mesa de la cocina bebiendo su pre-cena de ruso blanco. No teníamos ni idea de por qué lo hizo, pero estábamos agradecidos de que hubiera mantenido una rutina diaria. Cada uno de nosotros tomó una cerveza de la nevera y se sentó con él. Antes de que pudiera abrir la boca para hablarle, levantó una mano. Me senté en silencio mientras él sacaba el líquido restante de su taza y lo dejaba reposar en la mesa con un tintineo. Sé exactamente lo que ustedes dos quieren, dijo mientras se limpiaba la boca con el dorso de la mano. He estado esperando todo el día para que vuelvas del sitio, le dije. Dejó escapar una risa suave. Sabes, no es muy agradable que te dejen solo con tus propios pensamientos durante todo el día. Nunca supe que tenía tanta oscuridad dentro de mí. Drake y yo nos volvimos el uno al otro e intercambiamos miradas confusas. Ninguno de los dos sabía cómo responder, así que simplemente nos sentamos en silencio y esperamos a que Roger volviera a hablar. Después de unos segundos, se acercó y agarró mi botella de cerveza abierta. Se envolvió los labios alrededor del cuello y se bebió todo en unos cuantos sorbos. Bajó la botella vacía de su boca y miró fijamente la etiqueta. Luego, de la nada, lanzó la botella con todas sus fuerzas contra una de las paredes de la cocina. Drake y yo saltamos de nuestras sillas mientras el fuerte estruendo enviaba fragmentos de vidrio volando por todas partes. Después de unos breves momentos, fui capaz de decirle unas palabras. ¿Qué demonios te pasa, Roger? En este punto, algunos de los otros habían dejado sus habitaciones para investigar el ruido que resonaba en todo el campamento. Por el rabillo del ojo, pude ver a David abriéndose camino hacia nosotros. Roger se sentó en su silla y me miró con la misma sonrisa enferma y demente que vi anoche. Se las arregló para hacerme sentir tan incómodo ahora como entonces. Luego se dio vuelta lentamente y miró las caras de nuestros compañeros que se habían reunido en la guarida para observarlo. No hay nada de qué preocuparse aquí, muchachos, dijo entre risas. Creo que he bebido demasiado. Se acercó y tomó la botella de cerveza de Drake, levantándola para mostrársela a todos. Debieron haberle creído, porque todos se fueron. Aunque David se fue, pude ver un poco de miedo en sus ojos mientras se alejaba. Cuando la madriguera finalmente se despejó, Roger se volvió para mirarme con un odio intenso.
Se levantó lentamente y puso una mano sobre mi hombro. Se inclinó más cerca y me susurró al oído, pude sentir su cálido aliento en la superficie de mi cara. No perdonará a ninguno de nosotros. Todos tenemos nuestros defectos, pero algunos tienen más que otros. Comparado conmigo, eres un santo. Pero eso no significa que te perdone. Puede que acabe con tu vida sin ningún dolor. Yo, en cambio, puede que no tenga tanta suerte. Con unas últimas palmaditas en el hombro, salió del estudio. Mientras lo veía doblar la esquina, todavía podía ver el odio en sus ojos. Me volví lentamente hacia Drake, pero no me reconoció. Se quedó mirando la esquina que Roger había cruzado, una lágrima rodaba por su mejilla. Día 22. Mis manos aún tiemblan, así que por favor perdóneme por cualquier error en mi escritura. No había dormido bien en los días siguientes a mi encuentro con Roger. Me encontré constantemente mirando por encima del hombro. Como si tener que vigilar a la forma no fuera suficiente, ahora tenía que vigilar una amenaza que vivía entre nosotros. Roger había vuelto a la normalidad desde el incidente. Actuaba de forma completamente racional cada vez que cenábamos o veíamos una película en el estudio. Al principio, pensé que el comportamiento que tuvo ese día fue solo momentáneo, pero se demostró que estaba equivocado. Cada vez que yo venía a desayunar por la mañana, él se sentaba solo a la mesa. Yo caminaba hacia la nevera y él se quedaba mirándome mientras yo pasaba. Sus ojos aún ardían con ese intenso odio que vi hace casi una semana. Por miedo, mantuve la boca cerrada y no le dije nada. Esperaba que el simple hecho de ignorarlo resolviera el problema, pero no tenía ni idea de lo equivocado que estaba. Todos en el campamento base se reunieron en la guarida para celebrar que solo queda una semana aquí. Todos reunimos aperitivos y las últimas cajas de cerveza que quedaban en la nevera. Eso solo nos dejó con la comida prefabricada. Aunque no rechazaría nada con vodka o whisky, no serían lo mismo como lo es una cerveza. Por primera vez en un par de días, me permití relajarme. Con todos en la base reunidos, no tendría que preocuparme de que Roger me atacara. Me quité los zapatos y puse los pies en la mesa de café. Por primera vez en días, fui capaz de bajar la guardia. Ahí fue cuando me di cuenta. Roger no estaba con nosotros. Al principio, pensé que lo había pasado por alto. Mientras miraba a todos en la habitación una vez más, mis peores temores se confirmaron. Roger no estaba a la vista. Empecé a entrar en pánico. Estaba sentado en una silla a mi derecha cuando empezó la película, pero ahora había desaparecido. Sin llamar demasiado la atención, miré alrededor de la habitación y empecé a buscar cualquier indicio de él. Por el rabillo del ojo, vi movimiento. Giré la cabeza hacia la ventana para ver la sombra de alguien que se proyectaba sobre la nieve por los reflectores. Se movió lentamente a través de mi campo de visión antes de desaparecer de la vista. ¿Hay alguien afuera?, susurré con mis ojos todavía mirando por la ventana. David y Drake, que estaban sentados en el sofá a mi lado, dirigieron su atención hacia mí. Lo siento, no lo entendí. ¿Qué has dicho? He dicho que hay alguien ahí fuera. Hablé más fuerte esta vez y me las arreglé para llamar la atención de todos en la sala. Mi jefe hizo una pausa en la película, y pude ver que estaba irritado por mi interrupción. Maldita sea, McCready. ¿De qué demonios estás hablando esta vez? Señalé la ventana y hablé de nuevo. Me has escuchado muy bien. Dije que hay alguien ahí fuera. Mi jefe me frunció el ceño y yo se lo devolví con uno aún más feroz. Se acercó a la ventana y presionó su cara contra ella para mirar afuera. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca quedó abierta. Por Dios, tiene razón. Hay alguien ahí fuera. Es Roger, dije en voz baja antes de saltar de mi asiento. Me subí la cremallera de mi parka y corrí por la entrada principal. Mientras todos los demás se apresuraban a recoger sus chaquetas, yo corrí en la dirección que la sombra había estado caminando. Pronto escuché el familiar crujido de la nieve bajo las botas mientras todos los demás se unían a mí afuera. Doblé una esquina del edificio y me encontré con la visión de Roger arrodillado en la nieve. Reduje mi ritmo a una caminata suave. Finalmente me detuve a unos 6 pies de donde se arrodilló. Cuando oí a todos los demás correr detrás de mí, extendí un brazo e hice un gesto para que se detuvieran. Todos me escucharon y se detuvieron, dejando que el único sonido fuera el del viento aullador. Me volví para enfrentarlos y les hablé en forma de orden. Quédense donde están.
No quiero que ninguno de ustedes se mueva a menos que yo lo diga. Todos asintieron con la cabeza. Me volví y caminé hacia la figura que se arrodilló frente a mí. Mientras caminaba alrededor de Roger, miré su mano. Aferrada a su mano, había una navaja de afeitar recta, la hoja brillaba con fuerza en los reflectores. Mi atención se centró entonces en las manchas verdes de la nieve. ¿Qué demonios es eso?, susurré en voz baja mientras me acercaba. Anticongelante, dijo con una pizca de orgullo en su tono. Me sorprendió la repentina respuesta de Roger. Di unos pasos hacia atrás y saqué el cuchillo de mi cintura. Apuntando el cuchillo en su dirección, hice un gesto para que todos los demás se reunieran a nuestro alrededor. Quédense atrás y permanezcan en guardia, dejé salir. Extendiendo una mano temblorosa, vi cómo Roger mantenía su mirada apuntando al vacío que nos rodeaba. Por favor, Roger, entrega la navaja antes de que pase algo de lo que te arrepientas. Con el aliento saliendo de su boca en una nube blanca, Roger se volvió lentamente hacia mí. No estoy seguro de cuánto tiempo había estado fuera, pero su cara se puso pálida y su cabello se había congelado. Lentamente levantó la cuchilla. Todos los que estaban detrás de mí jadeaban y avanzaban. Mientras se acercaban, Roger rápidamente giró la navaja. Mejor que todos ustedes retrocedan ahora mismo. Escucharon y retrocedieron. Escúchame, Roger. Tienes que considerar lo que estás a punto de hacer. Se rió entre dientes y acercó la navaja a su cara. ¿Qué estoy a punto de hacer? Ya he jodido mi vida más allá de lo que pueda ser reparada. Cualquier otra cosa que haga no puede empeorarla. Roger se puso de pie, nunca rompió el contacto visual conmigo. Me mantuve perfectamente enfocado en él. No quería darle ninguna oportunidad de hacer un movimiento en mi contra. Levantó la cabeza hacia el cielo y respiró profundamente. Lo dejó salir lentamente, dejando que su aliento saliera al aire como el humo de un cigarrillo. No está contento con nosotros ahora mismo. De hecho, está jodidamente enfadado con una buena cantidad de nosotros. Todos ustedes tienen un poco más de tiempo, pero mi tiempo en esta tierra ha llegado a su fin. Levantó lentamente la hoja mientras continuaba mirándome a los ojos. Dice que mi muerte será fácil ya que yo voy primero. Roger entonces colocó la navaja hasta su garganta y cortó un profundo corte en su carne. La navaja hizo un sonido de desgarro mientras le abría el cuello. Vi como el oscuro líquido carmesí salía a borbotones de su cuello y salpicaba en la nieve. A medida que viajaba por el aire, los reflectores atrapaban el líquido y se reflejaban en él con una especie de belleza enfermiza. Detrás de mí, podía oír a varias personas vomitando. No estoy seguro de que sea del todo correcto, pero podría jurar que oía a alguien desmayarse y caer al suelo. Roger se arrodilló y la navaja se le resbaló de la mano. Cayó en la nieve y desapareció de la vista. A pesar de que pensé que había terminado, la sangre continuó saliendo de su cuello abierto. Sonaba como si tratara de hablar, pero todo lo que escapó de su garganta fueron ruidos de gárgaras que le revolvían el estómago. Tuve que ponerme una mano sobre la boca para evitar el vómito. Observé cómo los ojos de Roger se pusieron en blanco hasta que finalmente cayó hacia adelante. En ese momento, cualquiera que no se hubiera vomitado o desmayado se aglomeró alrededor de su figura caída. Sin embargo, no me uní a ellos. Me paré en el lugar y miré fijamente hacia la noche. Mientras todos los demás perdían su cordura por la situación, yo me enfoqué en otro asunto. La forma se había acercado. Ahora estaba a medio camino entre la base de la montaña y nuestro campamento. La había estado observando la semana pasada, y apenas había recorrido un cuarto del camino hasta anoche. Aunque la prueba física estaba ante mí, mi mente se negó a comprender el hecho de que se había movido tan rápidamente. Mientras todos los demás se cernían sobre Roger, yo miraba fijamente a la forma. A pesar de que todo lo que podía ver era una masa negra sólida, todavía tenía la incómoda sensación de que estaba mirando fijamente mi alma.